Continuamos con nuestra unidad de tablas y gráficas de introducción a las funciones. Ya hemos aprendido cómo representar información en el plano y ahora vamos a aprender cómo representar de qué tres formas podemos representar las relaciones entre magnitudes. Vamos a ello. Veíamos en el ejemplo de antes cómo representábamos la relación entre la altura de un objeto y la longitud de su sombra y teníamos tres ejemplos concretos, el de un padre, el de un niño y el de un árbol. Podríamos representar también el mes de gestación y la longitud del feto. Pues tendríamos varios ejemplos. En el mes 2 el feto mide 1,6 centímetros o en el mes 5 mide 16,4 centímetros. Igualmente podríamos representar el año escolar y el número de niños con ojos azules en una clase determinada. Por ejemplo, en el año 2015 había 7 niños con ojos azules. Esta forma de representar la relación entre dos magnitudes es una representación mediante tablas. Podemos ver cualquier valor, pero únicamente de los que nos representan en esta tabla. Por ejemplo, no podríamos saber cuántos niños con ojos azules había en el año 2004, porque no tenemos información en la tabla. Tampoco sabríamos exactamente a los 5 meses y medio qué longitud tiene el feto, aunque podríamos suponer que es algo intermedio entre 16,4 y 30. Pero realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Tampoco sabríamos cuál es la longitud de la sombra de una señal de tráfico, porque ni tenemos la altura de la señal de tráfico, ni por tanto la longitud de su sombra. Por tanto, una relación entre magnitudes representada por tablas nos da datos concretos, pares de valores concretos para estas dos magnitudes. Podríamos representar el tiempo empleado por un ciclista y los kilómetros que recorre en una etapa, y en este caso pues podríamos ver que a las 11 es cuando empezó la etapa y había recorrido 0 kilómetros, a las 12 había recorrido 40 kilómetros y a la 1 60 kilómetros. Pero en este caso sí podríamos decir que a las 12:30, que es este caso de aquí, había recorrido este valor de aquí, que aunque no es exacto, sí que podemos tener un dato más aproximado. Igualmente podríamos ver que a las 2:30, pues el valor es este, que serían pues unos 110 kilómetros aproximadamente. Una gráfica nos da, aparte de los puntos concretos que representamos, nos da unas líneas que nos permiten saber más datos. Por ejemplo, podríamos representar también el año y el número de habitantes en España. Sabríamos que, por ejemplo, en 2008 pues había 45.666.938 habitantes. Pues fenomenal, tenemos una gráfica con muchos años y muchos valores de habitantes y es otra forma de representar la relación entre dos magnitudes. Realmente, si os fijáis, una tabla la podríamos representar fácilmente en forma de gráfica. La tercera forma de representar las magnitudes es mediante una fórmula. Por ejemplo, si yo quiero representar la relación entre el número de chuches que compro y los céntimos de euro que me gasto, yo podría representarlo mediante y es igual a 5x, donde y va a ser el número de céntimos que me gasto y x va a ser el número de chuches que compro. Entonces, si yo me compro una chuche, pues 5 por 1 me gasto 5 céntimos. Si yo me compro dos chuches, 5 por 2 me gastaré 10 céntimos. Igualmente, si compro 4 chuches me gasto 20 céntimos, 5 chuches 25, etcétera, etcétera. Y esta tabla, como hemos visto en el apartado anterior, lo puedo fácilmente representar en una gráfica. Vemos aquí claramente la relación entre la fórmula, la tabla y la gráfica, que son las tres formas de relacionar las magnitudes y que veremos posteriormente cómo pasar de una a otra.